Y mientras la gente va llegando, la idea era, les digo cómo surgió la idea de esta charla, de esta conversación. Ramírez, el amigo de Guatemala, qué lindo. Surgió básicamente interesado en llegar a quienes son usuarios de drogas y los familiares de los usuarios de drogas, que están pasando seguramente la misma situación de todos en términos físicos, sociales, políticos, económicos, todo lo que esta situación de cuarentena nos trae, pero que, bueno, empezaría a decirlo así. Cuando hablamos de poblaciones de riesgo, noten ustedes, notemos todos, que cuando escuchamos que se menciona cuáles son las poblaciones de riesgo, ¿a quiénes se menciona generalmente? Se menciona a las mujeres embarazadas, a las personas mayores de 65 años, se menciona a las personas con problemas de diabetes, con problemas cardíacos o tensión arterial. Bien, aparece toda esa población. Pero por alguna razón que habría que revertir, no se menciona a los usuarios de drogas, pero a los usuarios problemáticos de drogas. Yo quisiera dirigirme a esa población. No tanto a la población que define el consumo de sustancias como consumo recreativo, que es una terminología que por allí se usa, sino a aquellos que verdaderamente han manifestado un uso problemático y que, más que todo, aquellos que necesitan un tratamiento o aquellos que han aceptado estar en tratamiento, ¿sí? Entonces, la idea es dirigirme a esa población. Lo quiero dejar claro, porque entonces cuando yo hable de adicciones, estoy hablando de las personas que ya se encuentran en una situación de abuso de drogas o específicamente la adicción. Y sus familias también. ¿Por qué? Porque también la charla surgió como para trabajar con las personas que son los familiares de ellos. Entonces decía, no se menciona a la población, en la lista de poblaciones de riesgo, a los usuarios de drogas. Y en realidad tienen que estar ahí. Tienen que ser considerados también una población particularmente de riesgo, por varios factores, ¿sí? Primero, por ejemplo, hablemos de los factores biológicos. Yo no soy médico, yo soy psicólogo, ¿no? Pero bueno, uno viene leyendo en esto y se entera, lo sabe, lo conoce, algunas características centrales. Por ejemplo, la inmunodepresión. Las personas que son usuarias de drogas tienen características de ser inmunodeprimidos, o sea, tienen las defensas más bajas. Entonces, por lo tanto, frente a esta situación, de esta epidemia, tienen un riesgo de infección seguramente mayor. Son más permeables a infecciones, eso está investigado, está en una serie de listas de investigaciones que ustedes pueden encontrar fácilmente en la literatura científica. Por ejemplo, cuando se estudiaba la diseminación del HIV, se veía también que estaban frente a usuarios de drogas, que eran una población que tenía una sensibilidad mayor, no solamente por sus conductas de riesgo, sino también por estas características que estamos mencionando, ¿sí? Personas consumidoras de cocaína tienen una sensibilidad y un problema a nivel biológico también físico que tiene que ver con problemas cardíacos. Personas que son fumadoras también, el tema de afecciones respiratorias. Y leía, por ejemplo, que cuando se hablaba de la población que en China murió, que una de las primeras investigaciones epidemiológicas se hace el impacto de la mortalidad del coronavirus, el 6,3% tenía afecciones de tipo respiratoria de los muertos, ¿no?, contra el 2,3% de la población general. Es decir, estamos hablando ahí de que hay una clara situación de que hay factores biológicos vinculados a entender a las adicciones al adicto como parte de la población vulnerable. El consumo de cocaína también, por vía nasal, genera
una serie de laceraciones a nivel de la mucosa nasal, que también se menciona como algo a tener en cuenta en la posibilidad de mayor contagio. Entonces, estamos hablando de población de riesgo. Esto es tan nuevo, esto empezó en diciembre, se conoció en enero y ahora lo tenemos en Argentina aquí con toda la preocupación que nos embarga a todos. Entonces, mucho de lo que se dice obviamente está en el campo de las hipótesis o en el campo de las deducciones que se hacen a través de trasladar el conocimiento de cómo se es frente a a un problema, a una enfermedad, y bueno, y probablemente así se está respondiendo a esto del coronavirus también. Entonces, estas cosas que digo no hay que dejarlas de lado. Y por otro lado, hay factores psicológicos muy claros, que están muy estudiados. Aquí uno ya es un terreno donde se siente más cómodo, ¿no es cierto? Uno de ellos tiene que ver con lo que llamaríamos la conducta de autocuidado que todos tenemos, que todos desarrollamos a lo largo de la vida, un poco por la educación familiar, por la educación social, ¿no? Tendemos a cuidarnos. Acá en Argentina decimos el que se quema con leche una vaca y llora. Bueno, eso es una conducta de autocuidado convertida en un dicho popular en alguna medida. Hay situaciones de riesgo a las cuales no nos exponemos porque, digamos, anticipamos que nos pueden dañar. Pero ¿qué pasa con los consumidores de drogas? Bueno, los usuarios de drogas está visto que tienen una baja percepción del riesgo y por lo tanto sus conductas de autocuidado, ¿sí?, también son como más bajas en su dimensión, en su calidad. Se cuidan menos, ¿no? Entonces están más expuestos a todo lo que puede hacer en este caso situaciones de riesgo vinculadas a la transmisión de una enfermedad infectocontagiosa como puede ser esto. Psicológicamente también quien abusa de drogas coincide con un perfil psicológico en el cual tiende a minimizar los riesgos. A veces uno escucha a un paciente las cosas que cuenta en relación a lo que hace y cómo se expone, y se expone a riesgos verdaderamente llamativos. Sin embargo, cuando uno lo escucha, percibe que en él no está funcionando una alarma que quizá en el resto de las personas que tienen otros problemas y no las adicciones, a lo mejor seguramente funciona mejor. Entonces hay una minimización de riesgos. Eso hace que se expongan a situaciones de peligro sin en alguna medida evaluar los costos, porque no se pueden anticipar o tienen un déficit en generar una mirada anticipatoria a lo que puede pasar. Y por otro lado también como factor psicológico, hablando de por qué decimos que es población de riesgo, hay una dificultad para aceptar las normas por parte de los abusadores de drogas. ¿Sí? Tienen, básicamente, son desafiantes permanentemente a las normas sociales, a las normas familiares, en un tratamiento, y quienes me están escuchando y participan de un tratamiento, saben también que la mayoría de las estrategias pasa por normatizar, sobre todo la primera etapa, ¿no? Y generar una especie de control externo hacia la conducta de quien consume droga, muchas veces monitoreado por la familia o por los mismos terapeutas, para que después se convierta en un autocontrol, ¿no? Que la persona pueda ganar en autocontrol. Pero se parte de eso, de que hay una dificultad para aceptar las normas. Y bueno, ahí también hablamos de riesgo, porque hoy estamos inmersos en una normativa social sin precedentes en la historia de la humanidad por el alcance que tiene. Hoy hablaba con Alejandro Tabarone, que es un periodista y bueno, conductor de distintos programas aquí en Córdoba, de televisión y de radio. Entonces decía, por ejemplo, la frase "quedémonos en casa" hoy es más famosa que el Padre Nuestro. O sea, porque básicamente hasta sobrepasó la frontera de las religiones. O sea, en todo el mundo, quédate en casa. En la India, quédate en casa. En Estados Unidos, quédate en casa. En Colombia, quédate en casa. En Argentina, quédate en casa. En España, quédate en casa. En Italia, quédate en casa. Es decir, hay allí una norma general.
¿Qué pasa si nos encontramos con una población que tiene dificultad para aceptar la norma? Y probablemente la transgreda. Obviamente, si hablamos de consumidores de drogas que están en tratamiento, sin duda que están más protegidos, ¿sí? Sin duda que están más protegidos, porque, bueno, básicamente cuando una persona está en tratamiento tiende a recibir este tipo de mensaje y puede realizar un trabajo personal respecto a esto, pero es justamente con lo que se tiene que enfrentar. Y por último, hablé de factores biológicos, factores psicológicos, mencionemos algunos factores sociales que justifican el incluir como población de riesgo a los abusadores de sustancias. Y no hablo solamente de sustancias ilegales, no entramos en esta cuestión. Ustedes saben que desde la perspectiva de salud entendemos que es un error, por lo menos el gran grupo al cual yo adhiero el pensamiento, en estos casos, en esta perspectiva, distinguir en drogas legales o ilegales cuando hablamos desde una perspectiva sanitaria. Hay factores sociales que tienen que ver con que los usuarios de drogas son también personas estigmatizadas por la sociedad, estigmatizadas hasta por los mismos sistemas de salud. Una amiga de Puerto Rico, Carmen Albizu, que dirige la Escuela de Salud Pública allí en Puerto Rico, una de las personas para mí que en el mundo más conoce acerca del tema de la estigmatización, tiene claros estudios donde muestran cómo el mismo sistema sanitario tiende a estigmatizar a los usuarios, a quienes abusan de drogas, ¿no? Pensemos en los alcohólicos, tienen menos capacidad de acceso al tratamiento en ese sentido, ¿no? Hay como también una actitud de rechazo que tiene que ser revertida, y afortunadamente eso está entrando también en la mirada de la salud pública, cuando se habla siempre de la accesibilidad que debe tener todo usuario de drogas a cualquier tipo de tratamiento. Pero básicamente el estigma caracteriza al abusador de drogas. ¿Y eso qué hace? Que la persona que abusa de drogas tenga como más dificultad, sienta como un rechazo, a veces se lo atribuya a él que no quiere pedir ayuda, pero en el fondo puede que sea una respuesta a ese rechazo, a veces no tan explícito, que el mismo sistema sanitario, por ejemplo, tiene hacia él, ¿no? Entonces nos referimos que eso también los vuelve en riesgo, porque se alejan más del sistema sanitario. Y pensemos lo que se está viviendo ahora. Estamos viviendo un momento donde, por ejemplo, el llamado que hace el sistema de salud no es a quienes trabajan con adicciones, es obviamente a lo que tiene que ser, a médicos que están sobre todo abocados a tareas de tipo de trabajo propio del coronavirus, ¿no? Enfermedades infectocontagiosas, aparato respiratorio y toda esta historia. Entonces, hacia eso se está dirigiendo el esfuerzo, ¿no? Hacia el tema de los adictos. Entonces, es una población, sobre todo los que trabajamos con ellos, tenemos que, me parece, tener una sensibilidad especial en ver qué es lo que está pasando, porque si no lo hacemos nosotros, difícilmente lo haga alguien, ¿no? Esto hoy está funcionando así, son como las reglas de juego actuales. Una situación, para avanzar en el tema particular también que se está viviendo, tiene que ver con el efecto que el coronavirus está teniendo en las determinaciones, en las reglas que se están imponiendo. Y me gustaría, a medida que hablo, si me van diciendo si se entiende bien, si hay alguna pregunta, si quieren que me detenga en algo, lo podemos hacer. Decía, entre las reglamentaciones que nos han cambiado la vida a todos, está la de la cuarentena, ¿no es cierto? Está la de la cuarentena. Es decir, esto de estar encerrados, aislados, implementando una frase nueva que sabe que todo el mundo ya repite, el distanciamiento social. ¿Saben qué es el distanciamiento social? Esto. O sea, yo nunca hablé por Facebook Live. Y a lo mejor esta conferencia uno en otro momento le estaría dando en un salón con gente, esta charla la estaríamos dando en una mesa redonda con otros colegas, pero ahora el distanciamiento social hace que uno recurra a esto, vos viéndome de allá, yo viéndote de aquí,
Y cuando terminamos no va a pasar lo de siempre, que nos acercamos los que nos conocemos, nos damos la mano, corremos a conversar un rato, o alguien viene a preguntar algo específico, porque estamos distanciados, el distanciamiento social. Estamos buscando la manera, en este caso simbólica, de saltar la tapia y entrar en contacto con el otro. Pero, ¿por qué menciono lo de la cuarentena y lo del distanciamiento social? Porque si la política sanitaria ahora, digamos, tendría que ser, la política sanitaria, olvidémonos del coronavirus, tendría que ser dirigida o, digamos, recomendada por especialistas en salud mental, ninguno de mis colegas, ninguno de nosotros, propondríamos el distanciamiento social como un factor de salud. Porque sabemos que el distanciamiento social no está bueno para el desarrollo de una salud mental positiva. Eso es parte del ABC. Sin embargo, hoy estamos como en una pulseada, estamos como en una tensión. Para proteger la salud física, estamos en alguna medida atacando aspectos de la salud mental. Pero claro, si no estamos vivos no hay salud mental que valga. O sea, tienen razón los que lo plantean. Tienen razón los que lo plantean. Pero fíjense esta contradicción. Para cuidar nuestra salud física, estamos tomando una regla que atenta contra nuestra salud mental. Entonces, este dilema tiene que ser resuelto de alguna forma, ¿no? Esto es como un laberinto en el cual nos hemos metido y hay que resolverlo, porque tampoco se trata de tirar la toalla a la salud mental. De lo que se trata es que, bueno, podamos, como digo, resolver este dilema. Sumado a eso, que las personas con problemas de drogas, tienen una dificultad muy clara en lo que es el aislamiento. Tienen una tendencia al aislamiento. Es decir, cuando me refiero a que tienen una tendencia al aislamiento, estoy repitiendo algo que la literatura científica en el tema de las adicciones lo tiene como un ABC. Son personas que no encuentran en alguna medida no encontramos en ellos un alto desarrollo de una dinámica emocional, interaccional de las emociones, ¿no? Se aíslan, se encierran, ¿no? Y fíjense, encima tienen que estar en cuarentena. Entonces, ¿cómo no mirar con atención a esta población? ¿Cómo no acercarnos a ellos y tratar de acompañarlos a ellos y sus familias? ¿Sí? Porque hay ahí como una vulnerabilidad específica. Cuando entramos en el aislamiento social, en algunas de las cosas, de las sensaciones primarias que empiezan a pasar, tiene que ver con esta cuestión de la soledad, la sensación de amenaza, la epidemia que se montó sobre el coronavirus, que está bien ya definida, que la denominamos esta epidemia de la ansiedad, que se refiere a no poder manejar el futuro como lo haríamos en épocas normales. Nunca lo manejamos el futuro, pero por lo menos lo podíamos planificar, sabíamos qué íbamos a hacer el mes que viene, sabíamos qué íbamos a hacer la semana que viene, a dónde íbamos a ir. Que ahora estamos básicamente en un día a día que se va modificando, y en el día a día lo que se va modificando es como para encerrarnos un poco más. Y encima tenemos pacientes adictos en esta situación. Ha sido definida la adicción como una enfermedad del aislamiento, ¿sí? ¿Qué decimos acerca de este contexto en el cual estamos ahora? Leía que el coronavirus, para algunos psicólogos que están investigando lo que sería la psicología del miedo, tiene todos los factores propios para generarnos justamente la alarma del miedo a nosotros los seres humanos, ¿sí? Es invisible, no sabemos mucho cómo funciona, no tenemos mucha información exacta cómo funciona, puede estar en cualquier lado, no manejamos su temporalidad, hoy está aquí, mañana está allá, no sabemos si está aquí, si está allá, ¿sí? Es decir,
en alguna medida tiene todas las características para despertarnos miedo, ¿sí? Quizá el miedo tenga de positivo, cuando lo podemos manejar en un aspecto racional, que nos ayuda a ser precavidos, aumenta nuestro autocuidado, ¿no? Pero también cuando el miedo está en un nivel muy alto, tiene como mucho volumen, nos paraliza en ese sentido, nos aísla más, nos encierra más. ¿Y qué pasa con la población de los usuarios de drogas, usuarios crónicos de drogas? Nos encontramos que una de sus características definidas es que, tienen como dificultad para mostrar, expresar sus emociones. Tienen todo esto, su nombre técnico, pero no viene al caso porque estoy hablándole sobre todo a personas que están pasando por este problema y a sus familias. Hay como dificultad para mostrar sus emociones, ¿no? Para expresar lo que le pasa, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que estamos en un contexto psicosocial donde estamos siendo como expuestos a estímulos que nos aíslan, que nos dan miedo y nos pueden encerrar más. ¿Qué alternativa hay para esto? ¿Cuáles serían algunas de las claves para esto? Y básicamente tiene que ver con la idea de cierto ABC de la psicología. Y lo que tiene de lindo la psicología acá es que es bastante intuitiva en la mayoría de la gente. Porque me toca hablar aquí del diálogo, ¿no? En alguna medida como algo que destapona ese miedo y hace que desde ese aislamiento simbólico, porque no se trata de salir a la calle, emocional, podamos salir. Porque estamos en cuarentena con otros. Quizá la mayoría tenga ese privilegio de estar en cuarentena con otros. No estamos solos. Obviamente ya me voy a referir a personas que están solas y solos en este tipo de situación, ¿no? Cuáles podrían ser algunos tips también. Pero me refiero, hay que salir de ese aislamiento y poder poner las cartas sobre la mesa y entrar en vínculo, estar en relación. En alguna medida no estamos en cuarentena emocional. Ese sería el mensaje y sería un error llevarlo a ese nivel. Estamos en una cuarentena física, como sujetos físicos, pero no estamos en cuarentena como sujetos emocionales. Entonces, aquí hay un mensaje optimista en esto. Es decir, poder alentar un tipo de vínculo como a lo mejor no tuvimos oportunidad de hacerlo antes. Porque antes, nos resistíamos el contactarnos con otro, el conectarnos, el salir de nosotros mismos y ¿qué se hacía? Bueno, me voy de casa, me voy a dar una vuelta, salgo a caminar para despejarme un poco, hoy no puedo. Entonces estamos forzados a experimentar nuevo tipo de pautas vinculares. Miren, la cuarentena ha convertido cada casa en un campo de experimento de relaciones sociales. Yo estoy en un experimento de relaciones sociales en mi casa en todos estos días, ¿no? Y vos también estás en un experimento de relaciones sociales, de relaciones familiares, de relaciones emocionales. De lo que se trata que de ese experimento pueda salir un buen resultado, ¿no? Y para eso, de lo que se trata es justamente poder generar ese tipo de diálogo. Algunas de las cuestiones que están aumentando el miedo y que hacen que ese miedo se pueda convertir en un miedo irracional. Decimos irracional cuando en alguna medida se nos empiezan a venir ideas en la cabeza, frases en la cabeza, digamos, conceptos, pensamientos negativos que nos terminan como paralizando. De esto vamos a salir todo mal, esto va a terminar siendo un caos, se terminó la sociedad, Hay personas que pueden estar en ese pensamiento, como que los va a llevar como un ataque de pánico, a una situación de sensación de absoluto descontrol. A mucho de eso está contribuyendo también una utilización negativa
de todos estos dispositivos y todos los que son los nuevos medios de comunicación, ¿no? Las redes sociales, donde se difunden continuamente información, y vivimos saturados de esa información. Estuve leyendo distintas guías que se publican en esta última semana de distintos países, donde guías vinculadas al tema de la salud mental, donde si hay algo que se repite en todas es que seamos cautos en cómo, en qué fuente tomamos, qué fuente consideramos válida para informarnos. Y se destaca que la de las redes sociales no es una buena fuente de información. La buena fuente de información tiene que ver con lo que dice el Ministerio de Salud de mi país, con lo que dice el gobierno de mi provincia, con lo que dice, por ejemplo, en Argentina el gobierno nacional, que a mi entender se están tomando excelentes decisiones, anticipadas, y bueno, la verdad que de presidencia de la nación se está bajando una línea que es para felicitar, ¿no? Y esto va más allá de cualquier tipo de planteo ideológico político, ¿no? Es un reconocimiento que me parece hay que hacer. Ahora, cuando se recurre a esas fuentes, estamos justamente ante un cuidado a poder manejar nuestros temores de una manera más racional y no tan irracionales como sería siguiendo aquello que me están diciendo las redes sociales. Entonces, ligado a todo lo que decimos, porque los pacientes consumidores de drogas también están con su familia, los usuarios están con su familia, están escuchando a lo mejor televisión todo el día y viendo todo el día el tema de las redes, y la persona está aislada ahí viendo lo que está pasando y contando los muertos que hay acá, los que hay allá. No parece ser algo que convenga en ese sentido, sino poder estar informado para tener los cuidados y un equilibrio emocional, porque esto en Argentina por lo menos recién empieza, recién estamos en el día 6 de una cuarentena que seguramente, por lo que uno está escuchando en las noticias, va a seguir más de los 15 días planteados en la primera vez. Por otro lado, hay investigaciones interesantes. Leía, por ejemplo, que el famoso atentado en la maratón de Boston en el año 2013, ¿no?, tuvo una cobertura mediática tan exacerbada que generó un estrés más agudo justamente por las noticias que eran recibidas así en carne viva por quienes estaban todo el tiempo pegados a la televisión y a los medios de comunicación, que aquellos que habían estado en las explosiones de la maratón de Boston. O sea, tenían un estrés postraumático mayor aquellos que estaban expuestos a la mala información que aquellos que habían estado en el atentado. Fíjense qué cosa interesante. Otra investigación decía, por ejemplo, que, siguiendo esa misma línea de ese atentado, que después en esa época apareció el problema del ébola, ¿no?, en África, y también se empezó a darle como mucha manija en los medios, y la gente estaba más angustiada por el ébola que aquellos que habían estado y tenían un estrés postraumático luego de la explosión, pero era tanta la información, estaba tan exacerbada, que eso generaba justamente esa ansiedad, ese miedo, ese pánico que básicamente paraliza. Veamos otro aspecto. Habría como muchas cosas para hablar, ¿sí?, pero vinculado a esto de estar encerrado. Hablaba, para preparar esta charla y buscar algunos tips, estuve hablando con varios, o recibiendo información de varios colegas de distintos lados, ¿no? Gonzalo Carima, por ejemplo, de Miami, me mandó algún material que puso en un grupo que tenemos en WhatsApp como que es muy interesante. Ángel Turbi Pinazo de Valencia, también compartí con ellos algunas ideas. Diana Kushner, que es una antropóloga, que junto con Humberto Guajardo trabajan en Chile. En Argentina, Geraldine Peronace, que es una psiquiatra muy reconocida. Carlos Damín, un toxicólogo. Bueno, son personas y gente del equipo nuestro aquí en la institución donde trabajo, Programa Cambio, estuvimos compartiendo porque, digamos, la experiencia que hay es novedosa. No hay un libro escrito sobre adictos en cuarentena. En alguna medida estamos aprendiendo junto con ellos. Estamos aprendiendo junto con ellos. Y en ese sentido lo que también se está coincidiendo es que la cuarentena es una oportunidad para el cambio por parte de la persona que quiere afrontar su problema de drogas. Es una oportunidad.
no solamente es un problema como para todos, sino dentro de eso se le convierte en una oportunidad. ¿Por qué? Porque de repente se encuentra en una internación domiciliaria sin que nadie se le haya prescrito con ese nombre, ¿sí? Y la internación domiciliaria, cuando hay con un acompañamiento afectivo, familiar, es como algo importante. Diana Kushner y Geraldine Peronace hacían referencia justamente a esto interesante que tiene que ver el tema de la cuarentena como oportunidad, ¿no? Estoy acompañando también a algunos pacientes que están en ese proceso y parece importante esta opción y esta alternativa que en alguna medida ha dado la historia, porque también puede generar una responsabilidad por parte de la persona por estar frente a una alternativa de cambio. Su alternativa de salir a la calle ya está como muy restringida. Hay mucho material hablando de cómo también la circulación de drogas en alguna medida está muy restringida también por todo este tipo de situación, ¿no? Entonces se transforma en una oportunidad de cambio. Pero a lo que hay que tener ojo es al ingreso de una droga en especial que está participando de forma muy activa en el hogar, ¿sí? Que es el alcohol, ¿sí? Porque el alcohol es como la única droga de todas estas que estamos hablando, junto con los psicofármacos, que tiene una presencia activa, publicitada y muy nombrada, hasta en los chistes que están circulando en torno a lo que hacemos estando en cuarentena. Ojo con el tema del alcohol. La recomendación siempre para todo aquel que quiere dejar las drogas es: conviene que en tu casa no haya alcohol. Y también conviene que en la familia asuma esto como un desafío. Y esa sería como una recomendación muy clara. En la casa de alguien que está queriendo dejar las drogas y tomó la cuarentena como una oportunidad, cero alcohol. Cero alcohol. Sin duda que es algo que se puede y que va a ayudar mucho en ese sentido. Porque si algo ha demostrado también la clínica de las adicciones, es que las sustancias generan lo que se llamaría como un proceso de desplazamiento, ¿no? Ah, no, yo tengo problema con la cocaína, pero nunca tuve problema con el alcohol, me dicen. Pero ¿qué empieza a ver uno cuando a lo mejor fue cierto en la historia vital de la persona? Pero cuando empieza a dejar la cocaína o la marihuana, se empieza a desplazar a otro tipo de sustancia. Lo mismo que vemos en la información epidemiológica mundial. Sube lo que le llamamos, lo que los epidemiólogos de drogas llaman el efecto globo de agua, ¿no? Baja una droga y sube el consumo de otra. Bajó la marihuana, bajó el tabaco, qué buena noticia, como aumentó la marihuana. Bajó la cocaína, qué lindo, pero la metanfetamina está haciendo estrago. Es decir, en alguna medida eso pasa a nivel de la epidemiología y tiene su correlato en las historias clínicas de los pacientes también. Entonces, por eso hay que tener muy claro que detener este proceso de desplazamiento, y por eso decimos que el tema del alcohol y del tabaco también, ¿no? Pueda ser controlado y restringido en esta situación. Cuando hablaba con Ángel Turbi, Pinazo de Valencia, él me mencionaba esto, ¿no? Unas dificultades que están viendo tiene que ver con el abuso de alcohol, ¿no? Por parte de muchos pacientes que están hay una exacerbación el abuso de alcohol por parte de los pacientes. Otro tema tiene que ver con esto de, en la situación de cuarentena, pasar a una preocupación por las relaciones inteligentes, por las relaciones, replantearse el tipo de vínculo con el otro. ¿Por qué digo esto? Porque un tema que habría que desarrollar, y acá lo voy a nombrar como al pasar, es el de la codependencia, ¿no? La codependencia es una característica propia de los vínculos que se establecen alrededor de una persona que consume drogas, y que, dicho gráficamente, sería como: así como vos sos adicto a la cocaína, tu mamá es adicta a vos. O así como vos sos adicto a la marihuana y al no sé qué, o al alcohol, tu esposa es adicta a cuidarte, ¿sí? Es decir, la codependencia tiene que ver con esa exagerada preocupación que tenemos por el otro, y que en alguna medida anulamos la posibilidad de que vaya desarrollando una conducta responsable sobre sí mismo. Porque ¿para qué voy a responder sobre mí mismo si ya tengo a alguien que responda por mí?
ese sería como la lógica, ¿no es cierto? La codependencia también puede ser un elemento que aparezca de manera fuerte, importante, de peso, en los nuevos vínculos que se establezcan en una situación de confinamiento y encierro. Y ojo con eso entonces. ¿Cuál sería un tips, una recomendación para esto de la codependencia? Y el tema de poder generar responsabilidades repartidas dentro de la casa. Porque no es que ahora el nene está en casa, qué lindo lo tengo aquí, y yo sé que no se droga porque pasa aquí todo el día. ¿Y qué hace el nene? Y bueno, está todo el día durmiendo, se despierta a las 12, va a comer, se levanta en pijama, después se la pasa viendo televisión, está todo el día en el internet. No es así. Es decir, lo que necesitamos también en pacientes con tratamiento, y en eso la mayoría, todos los programas están trabajando, por lo menos los que he tenido contacto muy bien con esto, de generar un programa, consensuar un programa de actividades desde que la persona se levanta hasta que la persona se va a dormir. Obviamente incorporando su tiempo de ocio, su tiempo libre, pero donde la persona se responsabiliza también de actividades en el hogar. En la casa hay muchas cosas para hacer, o muchas cosas que he dejado pendientes, cosas para hacer como acomodar, como pintar, como correr los muebles del lugar, o cosas que he dejado de hacer porque no tenía tiempo antes, como ponerme a escribir, ponerme a leer, es decir, cosas gratificantes y cosas vinculadas también a la responsabilidad. La comida, quién lava, quién plancha, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Una persona que está pasando por un proceso de superación de las drogas, es importante que se acomode a eso, se acople a eso y también se le atribuya una responsabilidad. Atribuir responsabilidades es el mejor remedio, en alguna medida, como para que la codependencia pueda ir encontrando una contrapartida que disminuya su papel tan protagónico, porque el codependiente tiende a tener un papel protagónico, siempre como salvador, protector, ¿no? Pero bueno, si se empieza a correr, que del otro lado empieza a surgir, obviamente, una responsabilidad. Lo que llamamos organizar lo cotidiano, ¿no? Aquí en mi guía de temas para ir hablando, había mencionado esto, lo de organizar lo cotidiano. Las tareas diarias, el sueño, el despertarme, el distribuir responsabilidades. Todo eso hace también a la contención emocional, que es importante que haya en este tipo de situaciones dentro del hogar, cuando tenemos este tipo de historias familiares, ¿no es cierto? Una contención emocional que quizá venga a suplir la contención farmacológica. Hablaba con un médico, un toxicólogo que respeto muchísimo, que es un maestro para mí, Carlos Damín, que dirige el área de toxicología del Hospital Fernández de Buenos Aires, y él me mencionaba cómo por todo esto que está pasando, la medicación está siendo diferida, ¿no? Y coincidimos con Carlos Damín en que por ahí muchos pacientes con problemas de drogas vienen con una historia de sobremedicación, ¿no? Hay una tendencia a la sobremedicación. Y ahora probablemente muchos pacientes descubran y muchos profesionales se dan cuenta que había mucha medicación que probablemente estaba de más. No estoy en contra de la medicación que hay que dar, la medicación correcta, la medicación apropiada, ¿no? Pero probablemente en la contención emocional se termine resolviendo mucho que esperábamos que haga algún fármaco mágico calmando un poquito, bajando cierta ansiedad, ¿no? Bueno, porque ahora quizá no tengamos ese recurso, a ir rápido al psiquiatra porque no puedo llegar a él, porque no está atendiendo y porque la farmacia va a tener también otras prioridades, ¿no? Tiene que ver con eso. Y lo último que diría también tiene que ver con la cuestión de cómo generar una utilización positiva de estos medios de comunicación, sobre todo para la gente que está sola. Me mencioné la gente que está sola, los que están solos en un departamento, en una casa, ¿no? De ninguna manera están en una inferioridad de condición tal que estén como que haya que tirar la toalla. Bueno, mira, no hay solución para eso, no, de ninguna manera. Mira, y esto lo hablábamos con Geraldine Peronace, una psiquiatra también que respeto muchísimo de aquí de Argentina,
de cómo las situaciones de cuarentena o las situaciones de aislamiento activan la resiliencia, esa capacidad de reponernos y salir fortalecidos de una situación adversa. Pensemos en los niños tailandeses, estos chicos que quedaron ahí, digamos, en una cueva, ¿se acuerdan? Cuando aumentó el río no podían salir, quedaron atrapados ahí. Cómo obtuvieron, a partir de un líder casi espiritual que tuvo a su profesor de gimnasia, una actitud de resiliencia, de autocontrol, y pudieron salir adelante. Pensemos en los mineros de Chile, aquellos que quedaron a tantos metros de profundidad y a oscuras, y casi sin comida, y eso sí que era una cuarentena un poquito peor que esta, ¿no es cierto? Y en alguna medida hubo ese factor de resiliencia que los hizo aguantar, que los hizo soportar eso hasta que apareció, me imagino esa situación, mágicamente para ellos, un huequito ahí en el techo de la cueva donde estaban, de la mina, y pudieron salir de ese lugar, ¿no? Pensemos en la situación del Holocausto, ¿no? Que también era un confinamiento macabro, tremendo, como situaciones que obviamente parecen, no tienen por qué ser comparadas a esto que nos está pasando, pero hay pocos antecedentes de confinamientos que obviamente uno tiene que recurrir a este tipo de ejemplo. Es decir, no solamente la cuestión del autocontrol, sino cómo aprovechar los medios que tenemos. Porque en el Holocausto no andaban con celular, ni los mineros tampoco, ni los chicos que estaban no tenían un internet como nosotros, como muchos de nosotros en casa, y los celulares. Entonces, esto que estamos haciendo ahora, de vernos, por lo menos yo los veo acá en unos huequitos y aparecen los nombres, pero ustedes me están viendo a mí, en esto de vernos aparece como un encuentro. Miren, a mí siempre me criticaban, ¿no? Mi esposa me critica y bien criticado está, de que yo por ahí, cuando en la vida normal, cuando soy de hablar por teléfono, soy de hablar con cosas muy concretas, no me pongo a hablar mucho, como que me cuesta, entonces llamo para algo, o me gusta que me llamen para algo, ¿no? Lo que yo llamaría, la definiría como la comunicación instrumental, ¿no? Llamo con una utilidad, y que me llamen con una utilidad. Sin embargo, eso hoy está siendo superado, y encontramos que nos hallamos en lo que sería la comunicación emocional o una comunicación relacional. O sea, uno ya se encuentra llamando al otro para que nos cuente cómo está y contarles cómo estamos nosotros. Y no me digan que no les está pasando eso también. Y uno descubre ahí otra posibilidad de contacto, otra posibilidad de diálogo. Quizás yo no hablé tanto tiempo con un hijo que tengo en Madrid, tanto tiempo, como lo hice ahora en esto, justamente hablando, ¿no? Y contándonos cómo estábamos, cómo veíamos la cosa, las preocupaciones, ¿no? Y esa relación que nos posibilita este medio de comunicación, bueno, está en la disponibilidad de mucha gente que está sola y sola, o sea, y que quiere dejar las drogas. Seguir en contacto con su familia, porque todos estamos también separados de gran parte de nuestra familia, retomar los contactos con amigos positivos, no con usuarios de drogas, obviamente, ni con el dealer que te vendía drogas. Te estoy hablando de un tipo de relación positiva, ¿sí? Donde haya un ida y vuelta y un intercambio emocional en eso que está sucediendo. Para ligar a esto, a lo que venimos hablando, es porque muchos me preguntaban por el tema de la abstinencia, cómo superar el tema de la abstinencia. Bueno, miren, en realidad la experiencia que tenemos aquí en Argentina con el tema drogas, donde afortunadamente no hay una epidemia como de opioides como puede haber en los Estados Unidos, o de heroína como la hubo en su tiempo, está por ahí remontando también en Europa, en algunos países no hay de esto. Entonces, la contención emocional hoy le va a competir a lo que en tiempos normales sería una contención farmacológica en muchos casos, ¿sí? A lo mejor no hay acceso por ese desplazamiento del cual hablábamos con Carlos también de lo farmacológico, pero tenemos que nutrirnos de lo emocional y darle
como mucha significancia e importancia a eso. Y esto también es un llamado a los colegas que trabajamos en esto, ¿no es cierto? Valorar el campo de las relaciones, y no solamente del mundo interno del paciente, sino de cómo está manejando él las relaciones interpersonales y cómo los que están al lado de él la manejan en relación con él. Quizá mi formación de terapeuta familiar obviamente me lleve a este tipo de reflexión, pero uno aprende que en las relaciones vinculares, familiares, hay como así como hay mucha capacidad de daño, las cosas más tremendas suceden en las familias, también hay mucha capacidad de reparación. Las cosas más fantásticas también suceden en las familias. Y estamos justamente en un momento de una oportunidad para eso. Bueno, esta un poco ha sido como la idea de una mirada general en relación a este tema. Comunicadores a los que consulté me dijeron que no tenga que ser demasiado larga porque si no la gente empieza a irse. Veo que no, hay 150 personas que estamos participando de esto y la idea es quizá retomar con un tema distintos miércoles, ¿no? Es como un servicio también, como para traer y traer experiencias de otros colegas y de otros pacientes y poder generar un lugar de encuentro a todos los que les parezca, ¿no? Porque también todos necesitamos en este momento sentirnos útiles, sentir que podemos presentarle un servicio a los demás. La solidaridad también salva en ese sentido, ¿no? Y es importante que activemos nuestra capacidad solidaria en lo que estamos haciendo. Y en esto no me pongo como héroe yo el solidario, seguramente que todos ustedes, todos los que me escuchan, están teniendo algún compromiso solidario en esta situación. Los trabajadores sociales hablan mucho también de lo reparatorio que es generar actividades de solidaridad en pacientes vinculados al campo de la salud mental, ¿no? Que a veces están tan ensimismados, están mirándose ellos. El consumidor de drogas tiene quizás esa característica, lo lleva su problema a eso, ¿no? A aislarse y mirarse a sí mismo. Entonces aparece como un egocentrismo que lo daña, no que lo eleva. Y cuando uno lo incluye en actividades solidarias, es sanador. Aquí, por ejemplo, en Córdoba está la gran experiencia del padre Mariano Oberlin en un barrio, en una zona de mucha vulnerabilidad en Córdoba, y donde su terapia es generar también por parte de sus chicos, como dice él, ¿no? Los chicos que están trabajando su salida del problema de las drogas en actividades solidarias, algo que le sirva a los otros, porque eso también termina siendo gratificante para uno mismo. Hay un montón de preguntas que han estado pasando por aquí, pero si a ustedes les parece, y ya para no demorar más el cierre de la charla esta, la envían por Facebook, ¿no? Me la envían por Facebook. Yo desconozco si esta charla, porque es la primera vez que utilizo Facebook Live. Miren las cosas que uno hace a esta altura de la vida en una cuarentena. Entonces, es la primera vez, no sé si quedará, y si no queda, en lo que aparezca en mi biografía, me escriban las preguntas, y si les parece, el próximo miércoles yo la difundiré a ustedes o a otras personas que se quieran sumar. Nos volvemos a encontrar reflexionando sobre lo que se ha hablado hoy. Así que bueno, muchas gracias por la presencia y sigamos con un fuerte quédate en casa. Gracias.